Feliz sábado, queridos hermanos. Happy Sabbath, dear brothers. Vamos a orar para comenzar. Let's pray so we can begin. Nuestro Dios y Padre eterno, Our God and eternal Father, te damos gracias porque es por tu voluntad que estamos aquí. it is because your will that we are here. We're thankful for that. Te pedimos que nos ayudes a morir a nuestro egoísmo, We ask you to let us die to self, que podamos decidirnos por ti so we can decide for you, para que nos puedas usar en tu obra. so you can use us in your work. Confiando en esto, queremos pedirte que nos acompañes Trust in you. We want to ask you that you will be with us, y que llegues a cada corazón que se abre y decide querer escucharte. that you'll reach to each heart so that they can decide so they can want to listen to you. Porque necesitamos conocer la verdad para este tiempo. Because we need to know the truth for this time. Ayúdanos a ser transformados por tu poder. Help us be transformed by your power. Gracias y en tu nombre Jesús lo pedimos. Thank you, and in the name of Jesus we ask. Amén. Amen. Bien, apreciados hermanos, es un gusto poder estar con ustedes en este sábado precioso. Dear friends, it's a real privilege to be with you during this Sabbath precious hours. Como el pastor David lo dijo, estuvimos 2 semanas en medio de la montaña compartiendo lo que Cristo nos ha mostrado para este tiempo. As Pastor David said, we are in the mountains for 2 weeks, showing what God has done for us during this time. Agradezco a Dios por tener sus agentes humanos que han propiciado estos ministerios allí. I want to thank God for His agents, for His ministerial agents who are working there. Allí encontramos almas compradas por la sangre de Cristo We found souls bought by the blood of Jesus, y que al escuchar sus historias de dolor, when we heard their stories of pain, nuestros corazones se nos compungen. our hearts were touched. Por eso anhelo y quiero que Cristo venga pronto. That's why I longed for Jesus to come soon. Hay sufrimiento, hay dolor, hay abuso, hay maltrato por todas partes. There's suffering and pain and mistreatment everywhere. Y los niños sufren, han sido víctimas de todo este abuso, sufrimiento. And the children are suffering. They are the victims of all this pain and suffering. ¿Quieren ustedes seguir viviendo en un mundo así? Do you guys want to continue living in a world like this? Yo no quiero vidas destrozadas I don't want destroyed lives por el maldito pecado. because of wicked sin. Por eso necesitamos que Cristo sea conocido por esas vidas que solo han visto sufrimiento, That is why we want those people to know about Jesus who only know about suffering. para que puedan ver que Cristo los puede entender, pero no solamente entenderlos, sino sacarlos de sus ataduras, de su jaula donde se encuentran. So they can not only know, but they can know that Jesus can take them out from the terrible cage. Hay misioneros allí abnegados There are self-denying missionaries over there que dan sus tiempos y talentos para atender a estas criaturas. who are giving their time and talents to care for the children. Esos lugares necesitan ayuda. Those places need help. Se necesitan más misioneros, We need more missionaries, más recursos. more resources. Quizá mientras tú vives en la comodidad, hay muchachos, gente que vive en cosas sencillas, pequeñas. Perhaps while you're living a comfortable life, there are people living a very simple life. Casas de tabla, There- goteras, there are arañas, culebras. There are people living in wooden houses or bottles. There are spiders, all kinds of insects. Pero allí es el único refugio donde estos muchachitos, niños, pueden conocer del amor de Jesús. That's the only place where the children can learn about the love of Jesus. Es grato escuchar
a jóvenes de 15 años decir gracias a Dios porque aquí conocí a Jesús. I was pleased to know that there were children like 15 years of age who were glad to able to know the love of Jesus. Vimos una necesidad de psicólogos que quieran aplicar la psicología bíblica, los principios de salud bíblicos. We saw the need of psychologists who need to apply or use biblical psychology or medical service. Así que si algún psicólogo que está sin saber para dónde agarrar, si no siente que está haciendo algo por Dios, hay muchos misioneros, pueden comunicarse con la red, escribir. Se necesita gente. So if you're a psychologist and you don't know what to do or you think you're not serving God, you can write to us, you can write this television station, you can write us to find out more. Recursos también se necesitan para mejorar los lugares, para brindar mejores condiciones y para abrir otros lugares. Hay necesidad en abundancia. Resources are also needed to build better houses or installations. There's need everywhere. Así que les comparto esto para que mediten en sus corazones, en sus familias y decidan si quieren seguir iguales o quieren proseguir al llamado de Dios. That's why I'm sharing this, so you can meditate on this and see what you can do. El tema de hoy quiero tenerlo siempre con la convicción de que es lo que a mí me preocupa. The topic for today is something that I'm really concerned about. Así que el sermón no es tanto para ustedes, es para mí primero. So the sermon is not really for you, it's really for me first. Estoy preocupado porque las profecías se están cumpliendo. I am concerned because the prophecies are being fulfilled. El tiempo está en el borde final. We are living in the end of time. Se está terminando. It's at the end. Decimos creer en la venida pronta de Cristo Jesús. Amén. We believe in the second coming of Jesus. Pero me preocupa que mi vida no concuerda con la venida de Cristo. But I'm concerned that my life does not agree with the coming of Jesus. Me preocupa que mi iglesia se fundamentó en el anuncio de que Cristo viene pronto. I am concerned that my church was founded under the foundation of the second coming of Jesus. Y hoy decimos Cristo viene pronto, pero no lo demostramos como vivimos. And we say Jesus is coming soon, but we do not show it in our lives. Cristo viene pronto, pero mis planes son terrenales. Jesus is coming soon, but my plans are earthly. Cristo viene pronto y estoy pensando en la pensión que recibiré en 50 años. Jesus is coming soon, but I'm thinking about the pension that when I get 50 years. Cristo viene pronto y pensando en qué voy a estudiar. Jesus is coming soon, but I'm thinking, what am I going to study? Y algunos pueden decir otro fanático extremista. And others will say, you're a fanatic, an extremist. Fanático no, Cristo viene. ¿Es real para mí o no lo es? It's not being fanatical. Is Jesus really coming soon, or is he not coming? El apóstol Pedro en una de sus cartas dijo, The Apostle Paul Peter in one of his letters said, que los burladores dicen que Cristo viene, pero que eso se dice desde hace mucho tiempo. he mentioned that there will be people who make fun and say Jesus is coming soon, but people have been saying that for a long time now. Y yo no quiero estar dentro de los burladores, I don't want to be in the midst of the people who are making fun of that. ni quiero que tú lo estés. I don't want you to be there either. Hay necesidad en la iglesia, The church has a need. hay necesidad en los misioneros, There's need of missionaries. hay necesidad en cada uno de nosotros All of us have needs de realmente vivir la venida de Cristo ahora. to really believe the second coming of Jesus now, Que se nos note Cristo, that Christ be seen in us, que el egoísmo desaparezca. so selfishness can disappear. Necesitamos una reforma ahora, hermanos. ¿Ustedes qué piensan? Do we need a reformation? What do you think? Yo la necesito. I need it. ¿Tú la necesitas? Do you need it? Amén. Entonces vamos Amen. al tema de hoy. Let's look at the topic for today. Siguiendo
al Cordero. following the Lamb. ¿Cuántos siguen al Cordero? Do you follow the Lamb? Así que los que siguen al Cordero van adelante del Cordero o atrás del Cordero. If you're following the Lamb, do you go ahead of the Lamb or behind the Lamb? Y si van atrás, ¿qué es lo que se ve? If you're going behind the Lamb, what is seen? Si miro para adelante, veo al Cordero. If you look ahead, you see the Lamb. Si miro para atrás, veo lo que queda atrás, pasado, mundo, pecados, todo lo malo. If you look behind you, you see the world with all its wickedness. También podría verse nuestras buenas obras en Cristo. You can also see your good works in Christ when you look behind. Pero si alguien está al frente, ¿a quién ve de allá para acá? But if someone is ahead of you, what do you see? ¿A quién va a ver? Who is that person going to see? Va a ver al Cordero, porque el que va detrás se esconde detrás del Cordero. Because you will be hid in the Lamb, they're going to see the Lamb. Pero el que me mira por atrás, But someone who's going behind me va a ver a mí, is going to see me, en mi pasado. my past. Pero mi pasado lo llevó el Cordero. But the Lamb already took my past. Así que ¿cuántos damos gloria a Dios porque todo está en el Cordero? So how many of you give glory to God because all of it is Eso ended in the Lamb? es lo que debe predicarse. El Cordero es el centro de nuestro mensaje. So that should be preached. The Lamb is the center of our message. Y vamos, Apocalipsis menciona a unos personajes muy particulares. In the book of Revelation is mentioned certain persons. Los 144,000. 144,000. Apocalipsis 14, 4 y 5. Revelation 14, 4 and 5. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. The 144,000, these are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. ¿Por dónde siguen estos al Cordero? Where are these people going? ¿Será que los siguen solo en las vacaciones? Are they going only during vacations? ¿Solo los siguen los sábados? Do they follow the Lamb only on Sabbath? ¿Los siguen todo el tiempo? They follow the Lamb all the time. Pero solo los siguen cuando hay riqueza. Do they follow the Lamb only when there's wealth? ¿O los siguen cuando hay buena salud? Do they follow the Lamb only when they're in good health? ¿Por dónde los siguen? Where do they follow him? Por todas partes, en las buenas y en las They malas, follow the Lamb everywhere in good and bad. en la caída y en la levantada, When they're fallen or when they're rising. en la noche y en el día, During the night and day. en la abundancia y en la escasez. In abundance and in scarcity. Siguen al Cordero por donde quiera que va, porque su mente no está en otro lugar. They follow the Lamb wheresoever the Lamb goes because their mind is not anywhere else. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. Así que estos 144,000 le permitieron a Dios hacer la obra en ellos. So the 144,000 allowed God to work in them. Estos 144,000 no vivieron como quisieron. The 144,000 did not live as they wanted to. Estos 144,000 vivieron como el Cordero les dijo que tenían que vivir. The 144,000 lived as the Lamb wanted them to live. Yo te pregunto, ¿cómo vives hoy? I would like to ask you, how do you live today? ¿Vives como quieres How do you live as you please? o vives como Cristo te dice que vivas? Or do you live as Christ tells you to live? ¿Qué necesitamos? ¿Vivir como yo quiero o como Cristo quiere que vivamos? Or what do we need to do? Do we need to live as we should or as Christ wants us to live? Miren esta cita del deseado de toda la gente, es hermosa. Let's listen to this quote from the Desire of Ages. Como el pastor va delante de sus ovejas y es el primero que hace frente a los peligros del camino, así hace Jesús con su pueblo. As a shepherd goes before his sheep, himself first encountering the perils of the way, so does Jesus with his people. Y si Jesús va delante de nosotros, ¿cuál es el miedo? And if Jesus goes ahead of us, why do we need to be afraid?
Y si el pastor dirige el rebaño, ¿cuál es el miedo? And if the shepherd guides the sheep, what do we need to be afraid of? ¿Cuál es el miedo de entregarme a Él? Why do we need to be afraid to give ourselves to Him? ¿Cuál es el miedo de rendir toda mi vida a Él? Why do we need to be afraid to surrender our lives to Him? Cuando decidimos con mi esposa ser misioneros, When my wife and I decided to be lo missionaries, primero es, ¿y de qué vamos a vivir? the first question is, how are we going to live? Y sé que para muchos esto es familiar porque muchos están allá queriendo dar el paso, pero les da miedo. And I think this is very familiar to us because we want to do the first steps, but we are afraid. Y algunos que le falta fe dicen, no, pero Dios no quiere que abandonemos el trabajo. And those who lack faith would say, oh, God doesn't want us to leave our job. Porque ¿con qué le voy a dar de comer a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo? Because how am I going to feed my children and my wife? ¿En quién confía esa persona? And what are these people trusting? ¿En el trabajo que tiene o en el pastor que va delante? In the job that you have or in the shepherd that's ahead of us? Jesús dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Jesus said, cursed is the man that trusts in man. Maldito el que confía en sí mismo. And cursed is the person that trusts in himself. El camino al cielo está consagrado por las huellas del Salvador. The way to heaven is consecrated by the Savior's footprints. Así que ¿cuál pisada sigo yo? Whose footprint am I following? La senda puede ser empinada y escabrosa, pero Jesús ha recorrido ese camino. The path may be steep and rugged, but Jesus has traveled that way. Sus pies han pisado las crueles espinas para hacernos más fácil el camino. Él mismo ha soportado todas las cargas que nosotros estamos llamados a soportar. His feet have pressed down the cruel thorns to make the pathway easier for us. Every burden that we are called to bear, He Himself has borne. Así que si en el cumplimiento de la misión aguantamos frío, Él ya aguantó frío. And if we are doing missionary work, if we are cold, we should bear the cold. Si sufrimos calor, Él ya sufrió calor. If we suffer from heat, Jesus has already suffered heat. Si pasamos hambre, Él ya sufrió hambre. If we are hungry, Jesus has already been hungry. Si vivimos en pobreza, Él vivió en pobreza. If we become poor, Jesus has already lived in poverty. ¿Cuál es tu medida, Cristo o el mundo? What is your measurement, Jesus Christ or the world? ¿El hombre o Dios? Man or God? ¿En qué pienso yo? ¿Por qué me mido? ¿Por lo que pasa en mi derredor o por lo que tengo en mente? And why have I come here? Because I believe in myself? Vamos a analizar 4 facetas que Cristo recorrió y que los 144,000 deben recorrer porque siguen al Cordero por donde quiera que va. Let's see 4 phases of the ministry of Jesus that we need to take into account that 144,000 have to follow. La primera faceta de Jesús, la muerte de nuestro Señor. The first phase of Jesus is the death of our Lord. Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Philippians 2:5-8 says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. ¿Cuántos creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario? How many of us believe that Jesus died on Calvary's cross? Hemos sido salvos por su sacrificio. We have been saved by his sacrifice. Ahora, ¿qué implica que Jesús murió? What does the death of Jesus imply? La Biblia lo dice. The Bible says it. La historia lo confirma. History confirms it.
¿Y qué está pasando en mi vida? and what is happening in my life. ¿Qué significa que Cristo murió en la cruz? What does the death of Christ on the cross mean to me? Sí, me salva de los pecados. Me salva de los pecados. It saves me from sin. ¿Y qué más? What more? ¿Ya? ¿Soy salvo? Am I saved? Amén. Amen. Sí. Yes. Pero ¿qué debe pasar en mí? But what should happen in me? ¿Qué debe pasar en mi vida? What should happen in my life? Marcos 8:34, el mismo Jesús dijo, y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mark 8:34, and Jesus calling the multitude said to his disciples, he said, if anyone comes after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. Si Cristo murió en la cruz, ¿qué debe pasar con el seguidor? If Jesus died on the cross, what should happen to the follower or disciple? ¿Debe morir en la cruz? Should he die on the cross? Te pregunto, ¿ya moriste en la cruz? I ask you, have you already died on the cross? ¿Qué es morir en la cruz? Who died on the cross? Niéguese a sí mismo. Deny self. Negarnos a nosotros mismos es morir en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Se negó a sí mismo. Denying ourselves is to die on the cross. What did Jesus do? He denied himself. Veamos aquí. Hay una gran verdad central que siempre debe mantenerse en la mente cuando se escudriñan las Escrituras. One great central truth to be kept ever before the mind in the searching of the Scriptures. ¿Qué debo tener en mi mente cuando voy a abrir la palabra? What should I have in mind when I open the Scriptures? Cristo crucificado. Christ crucified. ¿Y por qué Cristo crucificado? And why Christ crucified? ¿Qué significa la crucifixión de Cristo? What does the crucifixion of Jesus mean? Muerte. Death. ¿Pero muerte de Cristo solamente? But only the death of Jesus? ¿O muerte mía también? What is it? ¿O muerte para mí? Or death of myself also. Cuando Adán fue a sacrificar el cordero, When Adam went to sacrifice the ¿qué lamb, era lo que tenía que entender? what did he need to understand? ¿Que ese cordero lo iba a salvar? That lamb was going to save ¿Símbolo him? de Cristo? Pero, ¿Símbolo de Cristo? was it a symbol of Christ? ¿O también tenía que meditar y decir, ese cordero soy yo el que tiene que morir? Or should he have meditated that lamb also represents me, that I had to die as El well? cristianismo de hoy se ha quedado solo con que Cristo debe morir. Christianity has come to the point where we only understand that Christ only has to die. Pero en la cruz se estaba mencionando que también nosotros debemos morir. But in the cross, he also mentioned that we also need to die to ourselves. Así que si tú ves la cruz solamente como el acto de salvación de Cristo para con nosotros y no el acto de que me toca morir, no tiene el sentido correcto. But if you see the cross of Christ as dying for only to save me and that I don't need to do anything, well, it doesn't make sense. Toda otra verdad está investida con la influencia y el poder correspondientes a su relación con este tema. Every other truth is invested with influence and power corresponding to its relation to this theme. Entonces, cuando hablo de la profecía, ¿qué está presente? So when I'm talking about the prophecy, what is present? La cruz de Cristo. The cross of Christ. Cristo crucificado. Christ crucified. Cuando voy a hablar del matrimonio, ¿en qué debo estar pensando? When I'm thinking about marriage, and what should I be thinking about? Cristo crucificado. Christ crucified. Cuando voy a hablar de alimentación, When I talk about ¿qué debe aparecer por ahí? nutrition, what should we think? Primero las legumbres y que se deje la carne a un lado, ¿o qué debe aparecer primero? Should we think about the vegetables and we should leave meat aside? What should we think about ¿Cuál es el first? centro de la alimentación? What is the center of nutrition? Cristo crucificado. Christ crucified. ¿Cuál es el centro del vestido? What is the center of apparel? Cristo crucificado. Christ crucified. ¿Cuál es el centro de la inmortalidad del alma What is the center of the o immortality de of the la no soul? inmortalidad? Of the two immortalities? Cristo crucificado. Christ crucified.
¿Cuál es el centro del mensaje de los tres ángeles? What is the center of the message of the three angels? Cristo crucificado. Christ crucified. Porque si Cristo no fue o no haya sido crucificado, ¿qué sería de nosotros? Because if Christ has not been crucified, what would become of us? Únicamente a la luz de la cruz podemos discernir el exaltado carácter de la ley de Dios. It is only in the light of the cross that we can discern the exalted character of the law of God. A los que les gusta dar palo con la ley, Those who like to hammer others with the law, ¿qué debe tenerse en cuenta? what should you have in mind? Cristo crucificado. Christ crucified. Cristo crucificado es el centro de todas las verdades. Christ crucified is the center of all truths. El alma paralizada por el pecado puede recibir nueva vida únicamente mediante la obra realizada en la cruz por el autor de nuestra salvación. The soul palsied by sin can be endowed with life only through the work wrought out upon the cross by the author of our salvation. Así que para salir de nuestros pecados, ¿qué necesitamos? Need to be able to get out of sin, what do we need to do? Cristo crucificado. Christ crucified. El amor de Cristo constriñe al hombre a unirse con Él en sus labores y sacrificios. The love of Christ constrains man to unite with him in his labors and sacrifice. ¿Qué es lo que necesito conocer para poder servir al Señor? What do I need to know to be able to serve our Lord? A Cristo crucificado. Christ crucified. Si yo no lo conozco crucificado, If I don't know him who's crucified, a mí no me interesa servir. it doesn't make sense to me to serve. Me importa que se pierdan los demás. No me importa. I can be able to serve others. It doesn't matter to me. No me importa que los demás sufran. It doesn't matter to me if the others are suffering. No me importa que el mundo se vaya a acabar. It doesn't matter if the world is going to end. Porque en la cruz hay sacrificio. Because in the cross there's sacrifice. Y si a mí me gusta vivir bueno en esta vida, And if I like to live a good life in this life, pues el sacrificio no hace parte de mis planes. and the sacrifice of Christ is not part of my plans. Pero si yo miro a la cruz veo sacrificio. But if I see the cross of Christ, I see sacrifice. Y el que sigue al Cordero se sacrificará por el Cordero. And if you follow the Lamb, you'll also sacrifice for the Lamb, Porque Él se sacrificó primero. because he was the one to sacrifice first. La revelación del amor divino aviva en ellos la realidad de su obligación descuidada de ser portadores de luz para el mundo y los inspira con un espíritu misionero. The revelation of divine love awakens in them a sense of their neglected obligation to be light bearers to the world and inspires them with a missionary spirit. Si nos da miedo ser misioneros, If you're afraid to be a missionary, es porque no hemos comprendido la verdad del Cristo crucificado. it's because we have not understood the truth of Christ crucified. Si amontono y amontono solo para mí, If I am just saving up everything just for myself, desconozco la historia del Cristo crucificado. I do not know the history of Christ crucified. Esta verdad ilumina la mente y santifica el alma. This truth enlightens the mind and sanctifies the soul. Y escuchen esto, hará desaparecer la incredulidad e inspirará fe. Es la gran verdad que debe mantenerse constantemente ante la consideración de los hombres. And listen to this. It will banish unbelief and inspire faith. It is the one great truth to be constantly kept before the minds of men. Si ves que estás padeciendo necesidad, If you're suffering, if you're in need, mira al Cristo crucificado. look at Christ crucified. Si creen que te han hecho daño, If you believe that someone has harmed you, mira al Cristo look at crucificado. Christ crucified. Si crees que debes asegurar el futuro, If you believe that you need to make plans for the future, haciendo riquezas en esta vida, hoarding wealth in this life, mira al Cristo look crucificado. at Christ crucified. Otra faceta de Jesús, The other face of Jesus, la resurrección de nuestro Salvador. the resurrection of our Savior. El mundo hace poco celebró la Pascua, entre comillas, Semana Santa, Not long ago, the world celebrated what we call Easter, pero lo hacen a su manera.
but they do it in their own way. ¿Cuánta abnegación hay en Semana Santa? ¿Cuánta abnegación hay en Semana Santa? How much of self-denial is there during Easter season? ¿O Semana Santa es para complacernos? Or is it Easter to make us happy? ¿No es para pasear? Or to take a walk somewhere? ¿No es para banquetes? Or is it's not for banquets? ¿No es para disfrutar? It's not to enjoy ourselves. Y lo arreglamos o lo arreglan viendo la pasión de Cristo el viernes por la tarde. Or we do some things to see the crucifixion of Christ on Friday. Algunos, no todos. Maybe some, not all. Pero ya vimos que debemos tener en mente el Cristo crucificado todo el tiempo. But we have seen that we need to have in mind Christ crucified all the time. Porque esto es lo único que nos hace ser humildes. Because that's the only thing that will make us humble. Ahora, teniendo en cuenta que debemos morir como nuestro Cristo murió, Keep in mind that we have to die as Christ died. vamos a ver en qué consiste la resurrección que Cristo tuvo. Let's look at the resurrection that Jesus experienced. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. 1 Corinthians 15:20, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? How many of you believe that Jesus was Amén. resurrected? Y si Cristo resucitó, ¿qué debe pasar con nosotros? And if Jesus was resurrected, what should happen to us? Porque los que siguen al Cordero van por donde Él va. Because those who follow the Lamb goes wherever he Así goes. que si Cristo murió, And if Jesus died, los 144,000 ¿qué deben hacer? what should the 144,000 do? Si Cristo resucitó, And if Jesus was resurrected, ¿qué deben hacer los 144,000? what should the 144,000 do? Veamos. Let's see. Colosenses, el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colossians 3:1-3. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Me gusta como Pablo lo dice. I like how Paul says it. Pablo dice, sí, pues. Paul says, if, O sea, si es verdad or if it's true, que Cristo resucitó, busquen las cosas de arriba. Pero el último dice, porque muertos sois. if it's true that Jesus was resurrected and he says, look at the things that are above, and he says, you are dead. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí es, si ustedes creen que Cristo murió y que también resucitó, sus obras lo van a demostrar. He says, if you believe that Jesus died and resurrected, your works will show it. O sea, si usted cree que Cristo resucitó, ponga la cabeza, la mente, los pensamientos en las cosas de la tierra. ¿Eso está diciendo Pablo? And if Jesus was resurrected, is he saying that you should be thinking about the earthly things? Entonces, si usted cree que Cristo resucitó, ¿dónde debe estar su pensamiento? If you believe that Jesus was resurrected, what should you be thinking about? ¿Dónde? Where? En las cosas de arriba. The things that are above. Le pregunto, ¿los ladrillos que amontonas están arriba o abajo? I would like to ask you, the bricks that you are gathering, are they above or low? ¿Los seguros que compras para tu vida están arriba o abajo? What was the word again? The insurance, where are they? Are they in heaven or are they on the earth? Los planes que tengo aquí, ¿dónde están? ¿Arriba o abajo? The plans that I have, are they for heaven or earthly? Los que creen que Cristo viene pronto, ¿en qué estamos pensando? Those who believe that Jesus is coming soon, and what are we thinking? What are we thinking about? La iglesia, ¿en qué está pensando? What is the church thinking about? Los ministerios, ¿en qué están pensando? The ministries, what are we thinking about? Porque hay algunos misioneros, But because there are certain y lo missionaries, digo por mí, no quiero
aludir a nadie, I'm talking about myself. I don't want to talk about que anybody. queremos o hemos querido ser misioneros y resulta que queremos que la eternidad sea en la tierra. We would like to be missionaries and we would like eternity to be on this earth. Eso tiene que morir. We need to die. Los verdaderos misioneros, ¿dónde tienen la mente? The true missionaries, where are their minds? Arriba. And things above. Arriba deben estar los que creen en la resurrección de Cristo pensando en la eternidad. Our minds should be thinking about things above, not on things of the earth. Los votos que asumimos con el bautismo abarcan mucho. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo somos sepultados como en la muerte de Cristo y levantados a semejanza de su resurrección. Y hemos de vivir una vida, ¿cómo? ¿Una vida qué? Nueva. The vows which we take upon ourselves in baptism embrace much. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we are buried in the likeness of Christ's death and raised in the likeness of his resurrection. And we are to live a new life. Nuestra vida debe quedar ligada con la vida de Cristo. Our life is to be bound up with the life of Christ. ¿Cuántos hemos sido bautizados? How many of us have been baptized? ¿Qué es que nuestra vida quede ligada con Cristo? ¿Qué es que nuestra vida quede ligada con Cristo? What does it mean if our life are connected to God? ¿Qué es ligar? What is it to be connected? Es atar. It's to tie. Cristo dijo, llevemos el yugo Jesus told us to take his yoke juntos. together. Así que tu vida y la vida de Cristo deben ir separadas o juntas. So your life with Tus Christ pensamientos deben ser tus pensamientos o los de Jesús. your life should be separate from Christ or together with Tus Christ. obras tuyas o de Jesús. Your works are the works of Jesus. Si espero a Cristo, ¿cuáles obras debo estar haciendo? If I wait for Christ, what works should I be doing? Desde entonces en adelante, el creyente debe tener presente que está dedicado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Henceforth, the believer is to bear in mind that he is dedicated to God, to Christ, and to the Holy Spirit. Debe subordinar a esta nueva relación todas las consideraciones mundanales. He is to make all worldly considerations secondary to this new relation. ¿Qué es lo que dirige la vida del nuevo creyente? What guides the life of the new believer? Lo que piense él o lo que piense Dios. What he thinks or what God thinks? ¿Planes terrenales o planes celestiales? Earthly plans or heavenly plans? Ha declarado públicamente que ya no vive en orgullo y complacencia propia. Publicly, he has declared that he will no longer live in pride and self-indulgence. Ya no ha de vivir en forma descuidada e indiferente. He is no longer to live a careless, indifferent life. Ha hecho un pacto con Dios. He has made a covenant with God. El que decide seguir a Cristo vive para sí. He who decides to live for No. Christ, does he live for himself? No. Entonces te pregunto en esta hora, ¿tú y yo vivimos para nosotros? So I ask you, do we live for ourselves? De labios para afuera somos especialistas en decir que vivimos para Cristo. Or are we specialists in saying that we believe for Christ? Pero aquí los planes terrenales por allá, por allá, por allá. But you have different plans, earthly plans here and Los there. planes que ahora hacemos, ¿para qué son? The plans that we are making now, what are they for? Si tú estás haciendo algo aquí en la tierra y no tiene relación con lo del cielo, es perdido. If you're making plans and it isn't connected with heavenly things, you're lost. Entonces, si estás haciendo algo aquí en la tierra, es porque va a servir para llevar almas al reino de los And if you're cielos. making earthly plans, it should be to take souls to heaven. Porque lo que se haga solo con el objetivo de vivir aquí es perdido. And if you're making plans only to live for yourself, you're lost. Ha muerto al mundo y debe vivir para Dios y dedicarle toda la capacidad que le confió, sin perder jamás de vista el hecho de que lleva la firma de Dios. Es un súbdito del reino de Cristo, participante de la naturaleza divina. Debe entregar a Dios todo lo que es y todo lo que tiene, empleando sus dones para la gloria de su nombre. He is to live to the Lord, to use for him all his entrusted capabilities,
never losing the realization that he bears God's signature, that he is a subject of Christ's kingdom, a partaker of the divine nature. He is to surrender to God all that he is and all that he has, employing all his gifts to his name's glory. Mi pregunta es, My question is, si tú ya te entregaste a Cristo, if you have given your life to Jesus, ¿qué es tuyo? which is yours? ¿Qué es tuyo si eres de Cristo? Which is yours if you are Christ? Nada, Nothing. nada, todo debe ser entregado a Él. Everything has to be given to him. Y entonces, ¿por qué sigo egoísta? So why am I being selfish? ¿Por qué digo es mi vida? Why am I saying it's my life? ¿Por qué digo es mi propiedad? Why am I saying it's my ¿Por qué property? digo son mis hijos, Why do I say they are my children, mi pareja? my wife? No tenemos nada. We don't have nothing. Todo es de Dios. Everything belongs to God. El yo debe morir. Self needs to die. Pero cuando el yo se deja ver, And when self is shown, significa que no he muerto ni tampoco resucitado. shows that I have not died to self, I have not Así resurrected. que ¿de qué sirve que Cristo haya muerto y resucitado si en mi vida no he recibido sus efectos? The death of Christ does not mean anything if my life is not affected. La intercesión de Cristo como nuestro sumo sacerdote. The intercession of our high priest. Antes de decir esto, recuerdo una historia cómo educaban a los cristianos en el primer siglo. ¿Cómo educaban a los cristianos en el primer siglo? Before I read this, I would like to tell how the Christians in the first century were educated. Hay una película que muestra cómo preparaban a los discípulos en el primer y segundo siglo. There's a video that shows how the first disciples were educated in the first century. Cuando le tomaban el voto bautismal y que ellos debían aceptar, When they were taking the baptismal vow, una de las condiciones era, ¿están dispuestos a morir por Cristo hoy mismo? one of the conditions was that they had to agree to the fact that they had to die for Jesus today, Porque era una realidad. because it was a reality. Recuerden que eran perseguidos para matarlos en cualquier momento. Remember that they were persecuted to be killed at any time. Así que la condición ¿eran fieles o no eran fieles? So the condition was, are you going to be faithful or not? Y en el voto bautismal decían, sí, yo muero hoy si es necesario por Cristo. And the baptismal vow said they're going to agree, they agree that I'm going to die if necessary. Hoy día los votos bautismales no valen nada. Today, the baptismal vows do not mean anything. ¿Aceptas entrar a la iglesia? Sí. Do you agree to enter the church? Yes. Sigue viviendo como quieres. And you continue living your own life. Pero en la iglesia primitiva el voto era, ¿aceptas a Cristo? But in the early church, they asked, do you accept Christ? Debes morir You should die. y estar preparado para morir en cualquier momento. I should be prepared to die at any time. ¿Ahora entienden por qué los 144,000 debemos volver a las sendas antiguas? Do you understand why the 144,000 should return to the old paths? Ahora entendemos por qué los que decimos que Cristo viene pronto necesitamos preocuparnos por nuestra condición. If you believe that Jesus is coming soon, we should be concerned about our condition. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebrews 4, 15 and 16, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Hablamos que Cristo está en el cielo, ¿cierto? We believe that Jesus is in heaven. ¿Nos acercamos con confianza Do we come with confidence to him, o le tenemos miedo? or are we afraid of him? Miedo de que me quite lo que tengo. Are we afraid that he's going to take away what's mine? Señor, toma mi vida, Lord, take my life, pero déjame mis pertenencias. but I will stay with my properties. Señor, quiero seguirte. Lord, I want to follow you. Ay, pero es que no me gusta vivir sin comodidades.
but I don't like to live an uncomfortable life. Señor, quiero seguirte. Lord, I want to follow you. Ay, pero es que me critican y me da miedo, mejor no te sigo. But people are going to criticize me, so it's better for me not to follow you. No, los que siguen al Cordero van en todo momento tras Él. No, those who follow the Lamb will go wherever he goes. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. While the investigative judgment is going forward in heaven, while the sense of repentance believers are being removed from the sanctuary, God's people on earth are to engage in a special work of putting away sin. This work is presented in the message of Revelation 14. ¿Qué debe estar pasando en los que creemos que Cristo está en el lugar santísimo? What should be happening to those who believe that Jesus is in the most holy place? ¿Qué debe estar pasando? What should be happening? Purificación. Purification. Purificación del pecado. Purification from sin. Santificación. Sanctification. Me alarmo I am alarmed cuando me veo en mis pecados. when I see my sins, Mi egoísmo, my selfishness, mi mal genio, I'm bad. mi rabia, I get angry, mi envidia. my envy. Triste It's sad. cuando veo también en los hermanos que dicen que esperan a Jesús. When I look in our brethren of the church that believe in the coming Avaricia, of Jesus, egoísmo, envy, covetousness, mal genio, just bad character, crítica, criticism, chisme. gossiping. La pregunta es, ¿Cristo vendría por nosotros en la condición que estamos? Question is just going to take us in the condition that we have now? ¿Cuál sería la sentencia para ti y para mí? What will be our sentence to you or me? Or ¿Debe morir el yo o no debe morir? should self die or not? ¿Debemos permitir la purificación que se está haciendo en el cielo también en nuestro corazón? Should the purification that's happening in the most holy place, should it happen to us as well? Tiene que ser así. It should happen. It should happen. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. The subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. All need a knowledge for themselves of the position and work of their high priest. Otherwise, it will be impossible for them to exercise the faith which is essential at this time or to occupy the position that God designs them to fill. Every individual has a soul to save or to lose. ¿Qué debemos conocer hoy? What should we know? El juicio investigador. The investigative judgment. Porque si lo conocemos, sabemos qué es lo que nos toca hacer aquí en la tierra. Because if we know about that, we'll know what to do on this earth. ¿Qué tanto sabes de la obra de Jesús en el cielo? What do you know about the work that Jesus is doing in heaven? Porque no conocemos la obra de Jesús en el cielo, Because we don't know what Jesus is doing in heaven. por eso no la hacemos aquí en la tierra. That's because we're not doing it here. Es una obra de purificación. It's a work of purification. Doy gracias a Dios I thank God porque nos permite caer todavía. that He allows us to fall. Porque cuando caemos nos damos cuenta de que estamos llenos de maldad. Because when we fall, we realize that we are full of wickedness. Pero no para que nos quedemos caídos, But it happens so that we should not remain fallen. sino para que le digamos a Dios, So that we should tell God, ayúdame a cambiar, help me to change. ayúdame a entregarte mi mente, Help me to give you my mind. ayúdame a quitar esos malos pensamientos, Help me so that those bad thoughts can be separated. ayúdame a arrepentirme. Help me to repent.
Cristo no va a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Jesus is not going to do what we can do for ourselves. Él nos va a cambiar el corazón, He is going to change our hearts. pero a nosotros nos corresponde But it's up to us decirle, ayúdame a entregártelo. to tell him, take me to, Porque si yo no se lo entrego, because if I do not surrender, Cristo no nos va a obligar. Jesus is not going to force us. Tal vez estoy hablando para alguien que lucha con su temperamento, Perhaps I'm talking to someone who's struggling with his temperament, que lucha con la crítica, who is struggling with criticism, que le gusta señalar los pecados de otro. who likes to point out the sins of others. Es la oportunidad que mires para adentro. It's an opportunity to look at yourself. El Señor te está mostrando tu condición. El Señor me muestra mi condición. The Lord is showing you your condition and mine as well. Cuando Pedro negó a Jesús, When Peter denied Jesus, no era porque Jesús quería que cayera y verlo destruido. it's not because Jesus wanted him to fall and to be destroyed. Era para que Pedro se diera cuenta que solo no podía, It was for Peter to realize that he could not do it himself, que necesitaba un Salvador that he needed a Savior para salir de su engaño, to come out of that deception, para ser fiel, to be faithful, no para hacer promesas basadas en el egoísmo, not to have base his faith based on selfishness. sino para que las promesas fueran basadas en el altruismo de Cristo Jesús. So the promises can be based on the goodness of Jesus. Cristo necesitaba, Pedro necesitaba morir Peter needed to die, y solamente iba a morir and he was going to die cuando decidiera morir. when he decided to die. Nosotros vamos a ser vencedores We are going to be conquerors. solamente cuando decidamos vencer en Cristo Jesús. So only when we decide to De lo become, contrario andaremos en pecado y en pecado y en pecado. if we decide to be overcomers in Christ, otherwise we'll keep on sinning. Pero Cristo quiere que muramos, But Jesus wants us to die. pero que también resucitemos He wants us also to resurrect, y que andemos en vida nueva, to live a new en life, purificación. of purification. El Santo de los Santos To be the holy va a of venir pronto The Holy of Holies will come soon. y solo va a llevar a los que se parecen a Él. He's only going to take those who are like him. Entonces, ¿en qué estamos pensando? And so what are we thinking about? ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? ¿Mi vida concuerda con lo que creo? Is my life in accordance to what I believe? La venida de nuestro soberano Rey. The coming of our sovereign King. Hebreos 10:37, acuérdense, dentro de poco, muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará, no tardará. Hebrews 10:37, for yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. Me gusta esta versión. I like this version. Dentro de muy poquito. In a very short time. ¿Cuántos creen que Cristo viene dentro de muy poquito? How many believe that Jesus is coming in a short time? Que se nos note, hermanos. Let it be seen in our lives. Que se nos note que Cristo viene dentro de muy poquito. Let it be seen in our lives that Jesus is coming very Que soon. nuestros planes no avancen más allá de Let- lo que pensamos o decimos que Let not our pensamos. plans be very far in the future, that more than we can see. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. He which testified to these things saith, surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. La palabra griega para pronto es tahu. The word for soon in Greek is tahu. Se traduce como pronto, It's translated as soon en breve, and very soon. pero también se puede traducir como rápidamente. It's also translated as rapidly. Y otra traducción es súbitamente. And another translation says suddenly. Cristo viene cuando? Jesus comes when? Súbitamente. Suddenly. En breve. Está Very a las very puertas. soon, even at the door. Pronto viene Cristo. Very soon, Jesus is coming very Poquito soon. tiempo. Very short time. ¿Lo creo? Do I believe that? Los que esperan velando la venida del Señor no deben estar ociosos. Those who wait on the coming of our Lord should not be idle. La expectación de la venida de Cristo ha de hacer temer a los hombres los juicios de Dios sobre la transgresión. The expectation of the coming of Christ should make the hearts of men fear for the judgments of God
about de sin. hacerlos arrepentirse de haber pecado. It should make them repent of their sin. Debe haber quebrantado de haber quebrantado los mandamientos Or breaking divinos. the commandments of God. Los que esperan a Jesús, ¿qué deben estar haciendo? Those who believe in coming of Jesus, what should we be doing? Velando. Should be watching. Viene el juicio. Judgment is coming. ¿Cómo nos estamos comportando? How are we behaving? ¿Cómo estamos viviendo? How are we living? ¿Me preocupa mi salvación? Am I concerned about my salvation? Ahora, no puedo ser egoísta, solo pensar en mí. I cannot be selfish to think only En about myself, salvarme. to save myself. Porque el que piense salvar su vida, He, la perderá. the person only saves himself. Hay think que of them- pensar, vivir en el último tiempo, ¿para qué? Para ir a salvar a los que están perdidos. Ahí dice claramente que necesitamos conocer el tiempo para no perderlo. we should know that the times so we should not be lost. Mientras esperamos la venida del Señor, tenemos que trabajar con diligencia. While we wait for the coming of our Lord, we should work with diligence ¿Para qué? ¿Para hacer riquezas? to be wealthy ¿Para mí? for myself, ¿Para mis gustos? for my likes. El saber que Cristo está a la puerta debe movernos a trabajar con más empeño por la salvación de nuestros semejantes. The knowledge of the coming of Christ, that He is at the door, should move us to work with more fervor for the salvation of our fellow human beings. Entonces, si yo creo que Cristo viene pronto, ¿qué debo estar haciendo? If I believe that Jesus is coming soon, what should I be doing? ¿Viendo telenovelas? Looking at novels, ¿Viviendo a la moda? living the fashion of this life, ¿Pensando en mi futuro aquí terrenal? thinking of my earthly future. Así como Noé dio el aviso de Dios al pueblo antes del diluvio, así también todos los que entienden la palabra de Dios han de dar aviso al pueblo de esa generación. Just as Noah gave the warning of God to the people before the flood, those who understand the word of God should also give the warning to the people in this generation. ¿Cuál es el aviso para este tiempo, hermanos? What is the warning for this generation? Cristo viene, amén. Jesus is coming, amen? ¿Lo creemos? Do we believe it? Ahora lo vivo. Do I live it? Seamos coherentes con lo que decimos y hacemos. Let's. ¿Cuántos Let- creen let- que Cristo viene pronto? How many of you believe that Jesus is coming soon? Hoy pensé que Cristo venía pronto. Did I think that Jesus was coming today? Esta semana lo pensé. Did I think about that during this week? ¿Estoy preparado por si Cristo viene? Am I prepared if Jesus were to come? ¿Por si me muero mañana? If I were to die tomorrow? Mi vida debe concordar con lo que pienso, My life should agree with what I think, con lo que digo. with what I say. Entonces, si creo que Cristo viene pronto, And if I believe that Jesus is coming soon, debo dejarlo ver en mi vida. I should stop looking at myself. El conflicto de los siglos dice The great controversy says que muchos anunciaban la venida de Cristo, pero que los otros, al ver que no vivían como si la esperaran, tampoco creyeron. it says that there are people who announce the coming of Jesus, and the people who saw that the people who were preaching it did not live according to what they said. They did not believe what they said. Esto quiere decir que si yo digo que Cristo viene pronto, It means that if I say that Jesus is coming soon, que se me note que estoy alistando para irme con Jesús. it should be seen that I'm getting ready to go with ¿Y cuáles Jesus. son las maletas que debo hacer para ir con Jesús? What are the bags that I should be taking with Jesus? El carácter, The character, la personalidad, the personality, la forma de ser. our way of life. ¿Dónde nos damos cuenta que estamos preparados? When do we know when we are ready? En el hogar, At home, at our en el homes, matrimonio, in our marriage life, en el trato con los hijos, how we treat our en el children, trato con los empleados, how we treat our en el trato con employees, los amigos, con los compañeros. how we treat our friends. And Ahí dejamos ver si vamos para el cielo o vamos para otro lado. we will see if we are really ready to go to heaven. Por sus frutos los conoceréis. By their fruits ye shall know them. Los 144,000 The 144,000
habrán muerto como Cristo murió. will have died as Jesus died, Habrán resucitado como Cristo will have resucitó. resurrected as Jesus was resurrected. Se estarán purificando como Cristo está They purificando el will be cielo. purified as Jesus is being purified in the holy Y of viven holies. su venida el día a día, momento tras And momento. will live for Christ each day and moment by moment. ¿Son ustedes y soy yo de los que seguimos al Cordero por donde quiera que va? Is it you or myself that is following the Lamb wherever he goes? Me falta mucho, I lack a lot, pero no quiero perder más tiempo. but I don't want to lose a lot of time. Quiero dejar de caminar por sí solo I don't want to stop walking alone y caminar en las huellas de mi Cristo. and walk in the footprints of Jesus. Andar tras el Cordero, Go behind the Lamb, ir tras de mi Salvador, to walk behind my anhelar Savior, su venida, long his coming. prepararme Prepare y llevar el mensaje a otros que perecen sin saber que Él está pronto a and volver. take the message to those who don't know that he is coming soon. ¿Cuántos queremos que eso pase pronto? How many of you would like that to happen to our lives? Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para que sea una realidad. May God help us and may it be a reality in our lives.
Si nos deleitamos con la música de la tierra, if we take pleasure in the music of the earth, ¿cómo será con la música celestial? how would it be with celestial music? Y los 144,000 van a cantar And the 144,000 will sing el cántico de los 144,000. the song of the 144,000. Y saben ustedes y yo podemos cantarlo, And do you know you and I can sing it? porque estamos dentro de la posibilidad de estar de entre los 144,000. We are in the possibility of being within the 144,000 people. Porque Cristo ya viene. Because Jesus is already coming. Cristo está a las puertas. Jesus is even at the door. Quisiera preguntar, I would like to ask a question. ¿creen ustedes Do you believe que estamos bien? that we are okay? No estamos bien, ¿cierto? We are not okay. Necesitamos corresponder al nombre que recibimos. We need to live according to the name that we have. ¿Y cuál es el nombre? What is the name? Cristianos. Christians. Los cristianos se parecen a Cristo Christians look like Jesus y van por donde Cristo va. and go wherever he goes. No de teoría, Not in theory, sino de práctica y de realidad. but in practical life and reality. Basta ya de un cristianismo barato, Let's do away with cheap Christian life, falso, false, hipócrita. hypocrite. El Señor quiere salvarnos The Lord wants to save us para que vayamos y llevemos el mensaje de salvación a otros. so we can take the message of salvation to others. ¿Quieres tomar de Dios lo que te hace falta Do you want to take what God is giving you y ser un canal para llevarlo a otros que también los necesitan? and be a channel to take to others who are in need of Christ? Entonces hoy hay gracia y oportunidad. Today there is grace and opportunity. ¿Quieres decirle al Señor, ayúdame a entregarme totalmente a ti? Do you want to say, Lord, help me to completely surrender my life to you? Yo quiero. I would like to. ¿Tú quieres? Do you want to? Te invito a orar en esta hora y a consagrarnos y a rendirnos delante de nuestro Cordero eterno. I would like you invite you to pray to surrender our lives to the Lamb of God. Maravilloso Dios, Wonderful God, gracias por el Cordero inmolado desde la eternidad, thank you for the Lamb that was sacrificed from eternity. porque ha sido nuestro modelo You have been our model para enseñarnos cómo vivir los que quieren vivir contigo para siempre. how to live the life of those who, Hoy to nos live- has recordado que los que quieren andar contigo deben seguirte desde la tierra. we have been reminded that those who want to follow should follow you from this earth. Ayúdame a seguir tus pisadas, Cordero eterno. Help me to follow your footprints, eternal Lamb. Que al seguirte mi yo pueda morir. And following you, self may die. Que mis intenciones egoístas desaparezcan That my selfish intentions may disappear por la obra de tu Santo Espíritu en mí. by the work of your Holy Spirit in me. Ayúdame, Señor, Help me, Lord, para que se cumpla el propósito de tu salvación. that the purpose of your salvation may be fulfilled in me. Tú eres fiel, Señor. You are faithful, Lord. Y aunque seamos infieles, Although we are unfaithful, nos seguirás conduciendo por la senda de la purificación. you're going to lead us in the path of purification. Tal vez nos sintamos pecadores hoy. We may not feel like sinners today. Y si es así, amén, aleluya. And if it's like that, amen, hallelujah. Porque es obra del Espíritu Santo llevándonos a que abandonemos el mundo y vayamos hacia la It's the eternidad. work of the Holy Spirit to lead us to leave the world to eternity. Pero si no nos conmueve el mensaje, And if this message doesn't move us, es porque nuestro corazón está endurecido. it's that our hearts are hardened.
Y necesitamos pedirte que ablande nuestro corazón. We would like to ask the Holy Spirit will melt our hearts. Ayúdame a ver el engaño de mi vida Help me to see the deception of my life, para acudir a nuestro Salvador eterno. to come to our eternal Savior. Señor, ayúdame a decidirme seguirte con todo lo que soy, Help me to decide to follow with all that I am, a olvidarme de mí to forget about myself y pensar solamente en ti. and to think only about you. Al hacerlo podré ser instrumento para salvar a muchos. In doing that, be an instrument to save many souls. Si hasta ahora no lo he hecho, If I have not done that until now, es porque mi yo está vivo y pienso solamente en esta tierra y en lo mío. because self is alive and I'm only thinking about myself. Pero tu palabra dice, But your word says, si alguien está en Cristo, if anyone is in Christ, nueva criatura es. he is a new creature. Todas las cosas pasadas quedan atrás All the old things are passed away. y todo es hecho nuevo. All things are become new. Nos aferramos a esta promesa We claim to these promises. y la reclamamos en el nombre de Jesús. And we claim it in the name of Jesus. Por favor, ayúdanos a tomarla Please help us to take it y a dejarla en nuestro corazón and to leave it in our hearts para que sea real so it can be real y así cumplamos la misión. and to be able to fulfill the mission. Gracias por este momento, Señor. Thank you for this time. En el nombre de nuestro Señor In Jesucristo. the name of our Lord Jesus. Amén. Amen.